En 1974 tuvo lugar una masacre familiar y a partir de eso creció la fama de un lugar maldito como es la casa de Amityville. En Long Island, Nueva York, la madrugada del 13 de noviembre de 1974 se convirtió en algo más que un simple hogar en los suburbios de Estados Unidos. En esta casa tuvo lugar una brutal escena de crimen cuando Ronald DeFeo Jr. incursionó por los pasillos de la casa de Amityville con un rifle y le quitó la vida a sus padres y a 4 de sus hermanos mientras dormían. Luego, Ronald dio lugar a la leyenda más inquietante de lo que pudo haber sucedido esa noche. El criminal afirmó que había voces en su cabeza que le incitaban a matar, y algunos todavía hoy creen que en realidad estaba escuchando los espíritus malignos que residen en la casa. A la medianoche del 13 de noviembre de 1974, Ronald, de 23 años, le quitó la vida a 6 de sus familiares con un rifle calibre 35. Ellos eran sus padres, Lois y Ronald DeFeo, sus hermanos Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12 y John, de 9. Aunque confesó sus actos, la defensa de Ronald intentó declararlo insano. Ronald alegó que estaba guiado por voces malignas en su cabeza y que no podía controlar su comportamiento. Por esta confesión y la crueldad de los asesinatos, se generó la leyenda de que la casa 112 de Ocean Avenue estaba embrujada y que la familia DeFeo en su conjunto eran víctimas de los poderes oscuros de la casa. Veamos un poco de la vida de Ronald DeFeo Jr. Con un padre maltratador y una madre que no intervino en esa violencia, la compleja infancia del pequeño Ronald hizo que abusara de las drogas cuando se convirtió en adulto. No solo arremetió contra la vida de sus padres, sino que una vez, como antecedente, lo amenazó con una pistola. Los padres pensaron que dejarlo vivir en casa y con un pago semanal le ayudarían, ya que Ronald tenía un trabajo muy mal pagado. El 14 de noviembre de 1974, Ronald salió del trabajo y fue a un bar. Llamó a su casa desde un teléfono público ubicado en el lugar. Nadie le contestó y se quejó de eso en voz alta frente a todos los clientes. Finalmente se marchó del bar, pero regresó unas horas más tarde, alrededor de las 6:30 de la mañana, gritando: "Tienen que ayudarme, creo que han disparado a mi madre y a mi padre". Cuando la policía llegó a la casa de Amityville, encontró a los 6 miembros de la familia sin vida en sus camas, con un disparo de rifle y colocados boca abajo. No había señales de lucha, ni de que estuvieran drogados. Tampoco la policía registró testimonios de vecinos acerca de disparos. Ronald cambió su coartada varias veces, desde afirmar que estaba en el bar en el momento de los asesinatos, hasta que un sicario de la mafia, Lois Fallini, mató a su familia. Todo fue en vano. Nadie le creyó y finalmente confesó que él había quitado la vida a su propia familia. Por eso fue juzgado el 14 de octubre de 1975. Aunque el abogado de Ronald, William Weber, trató de alegar demencia, la fiscalía argumentó que el asesino era un drogadicto, pero que aún así estaba muy consciente de lo que estaba haciendo esa noche. Finalmente, Ronald fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a 6 penas de 25 años y a cadena perpetua. A pesar de los brutales asesinatos de 1974, numerosas familias han entrado y salido de la casa Amityville, y los sucesos supuestamente paranormales que ocurrieron allí y que dieron lugar a una serie de libros y películas como El terror de Amityville son un imán para turistas que siguen visitando el lugar en búsqueda de respuestas o para gozar un poco del morbo. Aunque los espeluznantes crímenes de Ronald fueron demasiado reales, ¿es posible que realmente estuviera bajo el control de espíritus malignos que habitan en la casa? En diciembre de 1975 se estableció el supuesto embrujo de la casa de Amityville. George y Kathy Lutz creyeron que la compra de la casa enorme en $80,000 era una ganga, pero no tenían ni idea a lo que se enfrentaban. Lo cierto es que solo 28 días después de llegar a esa casa, unos incidentes verdaderamente aterradores les obligaron a huir. Desde la sustancia verde que supuestamente brotaba de las paredes y los ojos que se asomaban a la casa desde el exterior, pasando por malos olores y la supuesta levitación de Kathy en la cama, hicieron que el mes que vivieron en Amityville fuera más que inquietante para la familia Lutz. George, por ejemplo, afirmaba que se despertaba exaltado a las 3:15 de la madrugada, la hora exacta de la muerte de los miembros de la familia DeFeo. Horror de Amityville es el título del libro que publicó en 1977 Jay Hanson. Para hacerlo, tomó los hechos denunciados por la familia Lutz. Este material se utilizó de base para la película de 1979 del mismo nombre, que tuvo una nueva versión de la película en 2005. El libro Horror
horror de Amityville se compuso de 45 horas de entrevista grabadas con el testimonio de la familia Lutz, y uno de los 3 hijos de los Lutz, Christopher, confirmó que las apariciones ocurrieron, aunque también señaló que los sucesos fueron exagerados por su padrastro, George Lutz. George sentía curiosidad por la actividad paranormal y trataba activamente de invocar a los espíritus, pero tenía una motivación económica para vender su historia a los medios, ya que su familia estaba llena de deudas. Incluso Weber, el abogado de Ronald, señaló más de una vez que el embrujo que publicitaba Lutz era un engaño absoluto. Con el paso del tiempo, la casa de estilo colonial holandés sigue intacta y parece una más del barrio, a pesar de su atractivo. Después de que la familia Lutz se mudó, fue embargada en 1977. Ese año, fue adquirida por James y Barbara, los dueños de Riverhead Raceway. Ellos cambiaron la dirección de la casa del horror de Amityville del 112 de Ocean Avenue al 108, con la esperanza de ahuyentar a los acosadores y mantener el valor de la casa. Finalmente, la casa fue adquirida por personas que prefieren mantener el anonimato en 2017. Pasaban frío, dijo el sujeto a las autoridades, tras ser detenido por retirar los cadáveres de las niñas. Anatoly Moksvin es un historiador de 56 años, nacido en Rusia, conocido por realizar un acto totalmente inesperado. El hombre no solo profanó varias tumbas, sino también eligió desenterrar cadáveres de niñas de entre 3 y 12 años de edad, para guardarlos en su casa como si formaran parte de una colección. Esta historia se conoció en 2011, cuando las autoridades de la ciudad de Nizhny Novgorod confirmaron un alto incremento de actos vandálicos en los cementerios. Llegaron a pensar que los cadáveres eran usados para asuntos demoníacos. Luego de no encontrar los responsables de los saqueos, decidieron contactar con un especialista en necrofilia y santería. Anatoly Moksvin, un historiador de la Universidad de Moscú, estaba especializado en la cultura celta y en estudios sobre cementerios locales, por lo que fue una primera fuente para las autoridades responsables del caso de la profanación de tumbas. Fue entonces cuando asistieron a la casa de Moksvin y se llevaron una gran sorpresa al encontrar un total de 29 cadáveres de niñas embalsamadas y ubicadas en cada rincón como si se trataran de adornos. Según los medios locales, estaban vestidas y maquilladas como muñecas y sus rostros eran cubiertos por máscaras para tapar los huesos por la descomposición. Les introducía cajas musicales en los pechos y les hablaba de la hora del té como si realmente fueran juguetes. Aparte de hallar a los cuerpos como muñecas, vieron los mapas de los cementerios de la ciudad, fotos y videos de más o menos 150 tumbas abiertas y de los cadáveres desenterrados. Todo un plan bien armado. Así empezó la adicción de Moksvin. De acuerdo con las declaraciones del mismo Anatoly, la adicción a los muertos empezó cuando era un niño de 12 años. Contó que tras asistir al funeral de una compañera de colegio, fue obligado a besar su frente en varias oportunidades. Sin embargo, eso no fue todo. La madre de la menor fallecida retrató una escena de boda. Anatoly confesó en una revista: la madre me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así fue que me casé simbólicamente. Mi matrimonio con Natasha Petrova fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Si bien el historiador ruso, quien también fue vinculado a los ritos oscuros, vivía con sus padres a sus 45 años, estos no notaron lo que había detrás de las muñecas y lo dejaron con su manía. Anatoly Moksvin fue detenido en 2011 luego de confesar haber profanado 44 tumbas y ayudar a las niñas desenterradas, puesto que él decía que pasaban frío, que estaban abandonadas, y las llevó a su casa para darles calor. Tras sus declaraciones a las autoridades, fue sometido a varios exámenes psicológicos hasta que le diagnosticaron esquizofrenia. Esto permitió que su sentencia en 2013 sea ir a un centro psiquiátrico en vez de una cárcel. Estuvo ahí hasta 2018, año en que los médicos recomendaron que continúe su proceso en casa, lo que indignaría a las familias de las menores usadas como muñecas. Nuestras leyes son demasiado blandas. El castigo debe ir, de alguna manera, en consistencia con lo que ha hecho la persona, y este hombre descansará en su clínica hasta que, tememos, digan que esté curado y le dejen volver a su cementerio. Ojalá me lo hubiese encontrado en la tumba de mi hija, pero si hubiese hecho lo que tendría que haber hecho, ahora sería yo quien estaría en la cárcel, declaró el padre de una de las niñas en un medio local. El historiador ruso pudo librarse de prisión y mudarse a Moscú como lo pensaba, pero seguía sin mostrar arrepentimiento. Estas niñas son niñas, no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos.
ellos. Además, enterraron a sus hijas, y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no me arrepiento, así que no me disculparía, fue lo que dijo Anatoly. Actualmente, Anatoly continúa encerrado en el centro psiquiátrico. Con respecto a los cadáveres de las pequeñas, han sido retornados uno por uno a sus tumbas. Ahora tendré la oportunidad de poner una lápida en la tumba de mi hija. La enterramos sin nombre para evitar que él la encontrara si es que era liberado, dijo el papá de una de las menores. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse para más casos y nos vemos en la próxima historia.